¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, hoy hay muchísima información. Vamos a empezar con la salud, con el doctor David Kersenovich, después Eduardo Clark, Zoe Robledo, Martí Batres y Alejandro Schwartz. Vamos a hablar de avances en el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, y también sobre el tema de el sarampión y la tosferina, ¿verdad? Información relevante para todas las familias. Bueno, después Arturo nos va a presentar qué es lo que hace la Comisión Nacional de Búsqueda, porque hablamos de esta comisión, pero probablemente quien nos escucha, quien nos ve, conoce poco de esta Comisión Nacional de Búsqueda, cuándo se formó y qué es lo que han venido realizando y cómo la vamos a fortalecer. Y después Miguel Elorza, que es del detector de mentiras, nos va a presentar, hoy no nos va a presentar el detector, sino que nos va a presentar la campaña que está en las redes sociales, de narcopresidenta, narcoexpresidente, etcétera, de dónde vienen las cuentas, cuántas cuentas son reales, cuántas cuentas son falsas, cuánto se han gastado en la campaña, porque todo esto se puede obtener muy fácilmente de un análisis de las redes sociales. Entonces vamos a empezar con salud, si les parece. Después de todo esto contestamos las preguntas. A las 10 de la mañana vamos a Pemex, hoy es 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera, vamos a ir a Pemex a hacer esta conmemoración, este reconocimiento al general Lázaro Cárdenas. Adelante, secretario. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos y todas. Vamos a presentar el panorama epidemiológico de sarampión y tosferina en el país. Me pasa la siguiente, por favor. El sarampión es una enfermedad febril que produce lesiones en la piel. Es uno de los virus que se disemina mucho más rápido, es altamente contagioso, pero es prevenible con la vacunación. Su transmisión empieza 4 días antes y 4 días después de que aparecen el exantema, la urticaria, y se transmite por gotitas suspendidas en el aire cuando una persona tose o estornuda, y tiene un periodo de incubación entre 7 y 21 días. Los síntomas es la aparición de las ronchas que empiezan en la cabeza, se distribuyen después al cuerpo, tienen fiebre, tienen conjuntivitis, congestión nasal y aparecen unas manchas en los labios, en la boca. Factores de riesgo para tener sarampión es no estar vacunado, las bajas coberturas de vacunación, viajar a países donde hay brotes, como por ejemplo actualmente en Estados Unidos, desnutrición o inmunocompromiso. Ese es el cuadro clínico de una persona que tiene sarampión. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación actual en el país? En Chihuahua se han detectado 39 casos y en Oaxaca hemos detectado 4 casos. Todos ellos vinieron a partir de importación. Los casos de Chihuahua a través de Texas y el caso de Oaxaca, que después contaminó a otras 3 personas de alguien que había viajado a Lagos. En los casos de Chihuahua, el 100% de los casos no tienen antecedente vacunal, o sea, es gente que no se ha vacunado o que no se quiere vacunar.
El 67% son hombres, 33% son mujeres, 56% de los casos están entre 5 y 9 años de edad. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la recomendación que hacemos para evitar la diseminación de sarampión en el país? Estamos fortaleciendo el programa de vacunación a nivel nacional y les puedo comentar que se dispone con suficiente vacuna para cubrir todas las necesidades del país y por lo tanto la recomendación que haremos dentro de unos momentos es que se vacune las poblaciones en riesgo. La vacuna triple viral contra sarampión, rubiola y paperas se aplica a los 12 y 18 meses de edad a las niñas y niños. Anteriormente se aplicaba una sola dosis, ahora se recomienda la aplicación de 2 dosis de vacuna y por lo tanto aquella persona que nomás haya recibido, aquella niño que nomás haya recibido una dosis debe de recibir una dosis de refuerzo y si no lo recuerda se recomienda que niñas y niños menores de 9 años de edad reciban una dosis de refuerzo. La vacuna doble viral contra sarampión y rubiola se recomienda en adolescentes y adultos de 11 a 39 años de edad que reciban una dosis de refuerzo y para el personal de salud de 20 a 39 años que esté en contacto con casos positivos. Personas de más de 40 años no requieren vacunarse contra el sarampión. La siguiente, por favor. La tosferina. La tosferina es una enfermedad aguda que afecta las vías respiratorias y esta es causada por una bacteria que está ahí descrita en la diapositiva, que es la Bordetella pertussis. Su transmisión se hace al toser o al estornudar y los síntomas más importantes son ataque de tos, principalmente en la noche, escurrimiento nasal, vómito, la aparición de dedos o labios morados, que nosotros le denominamos cianosis, y la presencia de dificultad para respirar, espasmos. Los niños son los más susceptibles con la tosferina porque al estar acostados y tener un ataque de tos pueden tener espasmo y dificultad respiratoria que los pone en peligro de fallecer. Los factores de riesgo son la edad, la inmunidad residual a la vacuna y el uso de antibióticos en la fase temprana. Cuando alguien empieza, no debe de recibir un antibiótico hasta que no se demuestra que tiene tosferina. La siguiente, por favor. El porcentaje que tenemos es bajo, es menos de 1%, y oscila entre a lo mucho a 1.2% en la población, de tal manera que el número de casos que se ha detectado es menos de 300 en donde se ha demostrado la presencia de la tosferina. La siguiente, por favor. ¿Qué se recomienda para la vacunación contra tosferina? Las niñas y niños deben de recibir la vacuna hexavalente, que es a los 2, 4, 6 meses y posteriormente reciben su siguiente dosis a los 18 meses. Y niñas y niños pueden recibir una dosis de refuerzo. La vacuna contra difteria, tosferina y tétanos se recomienda en niñas y niños de 4 a 7 años cuando empiezan en la edad escolar a recibir una dosis de refuerzo con esta vacuna para evitar la tosferina. Las mujeres embarazadas, a partir de la semana 20 del embarazo, se recomienda una vacuna acelular que es para tétanos, difteria y tosferina, protege a la madre embarazada y también protege al producto que van a hacer. Y también se recomienda que se vacune el personal de salud en contacto con menores de 1 año. La siguiente, por favor.
Nos hemos estado reuniendo con un grupo de expertos para tratar de contener el sarampión y la tosferina. Se han hecho 2 avisos epidemiológicos a todo el personal de salud para que puedan vacunar en todos los centros de salud siguiendo estas instrucciones. La siguiente, por favor. La cartilla nacional de vacunación, tenemos una remesa de 4.4 millones de cartillas y vamos a tener más. Y es muy importante resaltar la importancia que tiene conservar la cartilla de vacunación, porque con el paso de los años se pierde la memoria si se recibió 1 o 2 dosis, y por eso estamos recomendando la vacunación con un refuerzo. Y la siguiente, por favor, y última, es que estamos reanudando las semanas nacionales de vacunación. La próxima será del 26 de abril al 3 de mayo, donde vamos a aplicar 14 vacunas en la población en general. Con eso, la recomendación más importante ante este brote de sarampión y tosferina es estar pendiente de los síntomas, pero sobre todo tratar de que las poblaciones en riesgo se vacunen. Todos los centros comunitarios y los hospitales tienen vacuna disponible, así es que esa sería la recomendación. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos. Les vamos a platicar cómo va el avance tanto de la compra y ya ahora sí del abasto y distribución de medicamentos e insumos para la salud del sector salud. Si van la siguiente, nada más para hacer un recuento, a la fecha se han adquirido 2.788 insumos para la salud, tipos de insumos para la salud que incluyen medicamentos, pruebas, reactivos, material de curación y otro tipo de dispositivos. Representan 4.7 mil millones de piezas que se han adquirido a un costo hasta ahora de 248 mil millones de pesos, que representan 30 mil millones de pesos de ahorro comparado a precios de referencia de años anteriores. Lo hemos hecho en 3 procesos, como ustedes saben: lo que se ha hecho en la licitación pública, lo que ha pasado a través de las mesas de negociación de fuente única y patente para los medicamentos de alto costo, así como las adjudicaciones a partir de las ofertas que se hicieron en la licitación, pero requirieron alguna corrección por parte del propio proveedor para ser declaradas solventes. Siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo hemos venido desde estas adjudicaciones? Primero queremos compartirles cómo se consumen y usan insumos de la salud en todo el sector. Todo el sector en un mes normal gasta más o menos 215 millones de piezas de medicamentos, material de curación, reactivos, pruebas y otro tipo de dispositivos. El que más los usa es el IMSS, y luego tenemos instituciones como la Marina, los servicios de salud de Pemex, que gastan muchos menos insumos por su tamaño. Siguiente. A partir del 1 de marzo comenzamos a solicitar a los proveedores que fueron declarados como ganadores de las adjudicaciones y las licitaciones las piezas que requeríamos. ¿Por qué el 1 de marzo? Porque los contratos indicaban, para darles tiempo de producción, distribución, etcétera, que a partir del 1 de marzo el sector podía solicitar piezas. Entre enero y febrero estuvimos planeando exactamente qué requería el sector para, a partir de que inició el mes, se emitieron estas órdenes de suministro. En promedio estamos pidiendo en esta primera emisión, que va a ser de manera mensual, 1.5 meses de abasto, es decir, no solo lo que se consume en un mes, sino adicional para ir generando inventarios que puedan ser utilizados de manera más flexible en el tiempo. Esto que ven aquí es cuánto ha pedido cada una de las instituciones. El IMSS, que tenía cierto inventario más alto que el resto de las instituciones, pidió un poco más de un mes de abasto, 154 millones de piezas. En el IMSS Bienestar son 2 meses de abasto, en el ISSSTE también 2 meses de abasto, los Institutos Nacionales de Salud casi 3 meses de abasto, y Pemex, que apenas está iniciando con las solicitudes, ha pedido hasta ahora 1.5 millones de piezas, pero va a continuar pidiendo esta semana. Es decir, hemos solicitado 313 millones de piezas en esta primera orden de suministro que se hizo a los primeros proveedores. No significa que es la única. De manera recurrente continuamos avanzando en más órdenes de emisión, pero esta fue la primera que se ejecutó tan pronto comenzaron a surtir vigencia los contratos. Siguiente.
¿Y cómo se ve hoy? Bueno, al corte del día sábado estaremos haciendo un corte un poco más actualizado a partir de hoy, dado que fue puente para muchos de los proveedores y los compañeros que trabajan en los almacenes de las instituciones. Hasta ahora hemos recibido 74 millones de estas piezas. Este es el avance que tienen por institución. Lo que tenemos claro y lo que hemos visto con los proveedores es que entre este día 18, es decir, hoy, y las siguientes 2 semanas, podemos esperar la entrega ya en punto final de otras 239 millones de piezas. Y con eso esperamos, como hemos dicho desde hace algunos meses, comenzar a ver incrementos notables en todas las unidades médicas, en los hospitales, en las clínicas y en el resto de puntos del sector, donde la gente empiece a ver un mayor abasto y una mayor capacidad de dispensación de parte de los médicos y personal de la salud en general. Esto no termina aquí, esta es la primera orden de suministro, pero a partir ya de la apertura de los contratos estaremos pidiendo recurrentemente, de acuerdo a lo que cada unidad de atención y las áreas médicas determinen como lo necesario para continuar brindando los insumos que requieren las y los mexicanos. Sería ese el informe de cómo vamos en la distribución, Presidenta. Presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Como hemos estado informando aquí en la Conferencia del Pueblo, tenemos uno de los grandes retos, que es la contratación de médicas y médicos especialistas. Durante los años anteriores se empezó a formar más para que ya tuviéramos hoy la posibilidad de contratar más una vez que concluyen su formación en las residencias médicas estos profesionales de la salud. La siguiente, concluimos ya nuestro proceso de reclutamiento. De hecho, el pasado 16 de marzo iniciaron ya sus labores estas médicas y médicos y hay 4 datos históricos en el registro para el IMSS que no se habían alcanzado antes. Primero, de 9,423 médicas y médicos reclutados solamente en el proceso que conocemos como el draft, este proceso de reclutamiento que se llevó a cabo las semanas anteriores. Estos son 9,423 médicas y médicos que estaban vinculados a necesidades del propio instituto en turnos y en especialidades específicas. La siguiente, otro de los datos importantes es que se hizo una apertura también para la contratación de médicas y médicos que no necesariamente se hayan formado en el IMSS. El 67% sí lo hizo, 6,313 médicas y médicos vienen de residencias propias del IMSS, es decir, el IMSS forma y después contrata, y también hubo 3,110 de otras instituciones, institutos nacionales, del ISSSTE, de otras instituciones que tienen formación que fueron contratados. Y el otro dato también histórico es que en la contratación hubo más participación de mujeres que de hombres. Hubo 4,977 mujeres, es decir, el 53% de las nuevas médicas y médicos especialistas contratados en el IMSS son mujeres y 4,448 son hombres. Esto es importantísimo porque no solamente habla de una feminización de la profesión, generalmente hablamos de médicas y enfermeros y no decimos médicas y enfermeros, perdón, decimos médicos y enfermeras. Ahora esto está cambiando y nos da muchísimo gusto. La siguiente, por favor. Estas son las 70 disciplinas distintas que fueron contratadas. Esto también es un dato importante. Algunas de ellas había ocasiones que son de especialidad o subespecialidad que se quedaban sin contratación. Como lo vemos aquí, las que tienen mayor demanda son medicina familiar, el primer nivel de atención, la parte preventiva, que es la columna vertebral de nuestro sistema de salud, la medicina de urgencias, anestesiología, cirugía general, ginecobstetricia, medicina interna y otras que son menos las contrataciones, pero son importantes también porque son subespecialidades. Y por último, también el último dato que se presenta por primera vez, en la siguiente, por favor, es que 21 estados, solo en el proceso de contratación del draft que duró unas semanas, 21 estados cubrieron toda su necesidad, es decir, cubrieron todas sus plazas en todos los turnos en donde había alguna vacancia. El resto de
de los estados es que estuvieron muy cerca, pero no llegaron al 100%. A partir de hoy y hasta mayo se empiezan a hacer contrataciones ya de manera individual con apertura de convocatorias para plazas específicas para llegar al 100%. Pero este primer dato del 21 estados habla de una política consistente de formación para la posterior contratación. Entonces, este elemento que nos ha encargado mucho la presidenta Claudia Sheinbaum, que además de la apertura de nuevas instalaciones, la compra de equipos y demás, tengamos siempre la presencia del médico, la médica especialista en el turno en donde hay necesidad. Eso sería todo por nuestra cuenta, presidente. Gracias. Martí. Por acá. Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Vamos a emprender una reforma en el ISSSTE interna muy importante, que es la transición de los horarios que tiene una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores de la salud que tienen 6 horas y medias de jornadas de trabajo a jornadas de 8 horas. Adelante, por favor. De manera voluntaria. Es una ampliación voluntaria de las jornadas de trabajo de 6 horas y 6 horas y media a 8 horas. Subrayo esto, que es importante porque esto lo está pidiendo mucho la base trabajadora en el ISSSTE, pero también a la institución le interesa. Entonces se va a abrir un proceso para que se pueda dar esta transición. Aquí quiero comentar cuántos trabajadores de la salud en el ISSSTE tenemos en horarios de 6 horas y 6 horas y media. En el caso de médicos especialistas son 10,362, médicos generales son 3,778, cirujanos dentistas son 185, y todo el área de enfermería, paramédicos y afines, o sea, donde entran también laboratoristas, técnicos radiólogos, dietistas, etcétera, son 18,682. En total tenemos 33,007 trabajadores y trabajadoras de la salud en el ISSSTE que están con horarios de 6 horas y 6 horas y media. Se ha venido trabajando con el sindicato, con las trabajadoras, con los trabajadores en esta idea, y calculamos que aproximadamente el 80%, aunque varía en cada uno de los ramos, tiene la voluntad y el deseo de pasar a horarios de 8 horas. En el caso de quienes no quieran pasar horarios de 8 horas, se les respetará su voluntad de seguir con horarios de 6 horas, porque algunos tienen 6 horas acá en el ISSSTE y trabajan en alguna otra institución. Sin embargo, a nosotros nos va a ayudar mucho. Calculamos que entonces más o menos 26,400 elementos que trabajan en las diversas áreas de la salud en el ISSSTE podrán incorporarse a horarios de 8 horas. Esto significará una inversión de aproximadamente 3,500 millones de pesos, con todo el apoyo de la Presidencia y de la Secretaría de Hacienda. Adelante, por favor. Esta transición de horarios de las 6 horas a las 8 horas en las jornadas de trabajo implicará varias ventajas. La primera es que aumenta el salario de las y los trabajadores de la salud en forma proporcional, y esto es un ajuste hacia arriba considerable. En segundo lugar, aumenta el número total de horas laboradas en la institución. Son miles de horas laboradas diarias adicionales. Por lo tanto, esto nos ayuda a disminuir tiempos de espera de la derechohabiencia y nos ayuda a aumentar el número de cirugías que son posibles de realizar, y mejora el servicio de salud en general. Entonces, esta modificación va a ser muy importante. El ISSSTE tiene desde hace años este tema de que la mitad de sus trabajadoras y trabajadores se encuentran en horarios de 6 horas y una parte de ellos de 6 horas y media. Gracias, presidenta. Bonito día.
Importante decir que es voluntario, que fue a solicitud de los trabajadores. El ISSSTE es, comparado con el IMSS y el IMSS Bienestar, la única institución que tiene el horario de 6 horas. Entonces, muchos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras o trabajadores de la salud han solicitado ampliar su horario a 8 horas, nada más que no había los recursos suficientes para poder aumentar sus ingresos y todas las prestaciones asociadas. Ahora ya hay, porque recuerden que para el ISSSTE pues viene del fideicomiso de la Corte, de los fideicomisos de la Corte, que ya están por resolverse los amparos, entonces de ahí va a venir este recurso. Entonces se reconoce el trabajo y la solicitud de los trabajadores de la salud y al mismo tiempo pues eso beneficia a todos los que somos derechohabientes del ISSSTE. Bueno, ¿quién sigue? Alejandro, ¿aquí o allá? Okay. Muy buenos días, Presidenta, señor Secretario, equipo del Gabinete de Salud. Agradecemos la invitación a este espacio de diálogo circular y como cada 2 semanas informamos sobre los avances en la construcción del IMSS Bienestar como una de las redes de servicios públicos de salud más grandes del mundo. En esta ocasión quisiéramos informar sobre la estrategia de implementación del programa La Muestra Viaja, una iniciativa que se presentó por primera vez exactamente en marzo del 2024, hace menos de un año, por nuestro hoy señor Secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, durante la exposición de los diálogos por la transformación por una república sana. Siguiente, por favor. El programa La Muestra Viaja consiste en aprovechar la red de servicios del IMSS Bienestar, las capacidades instaladas de nuestros laboratorios y sobre todo las nuevas tecnologías para reducir la carga de costos y traslados al paciente. Elimina la necesidad de ir a un centro de salud o a un laboratorio o a una unidad más grande, permitiendo que las niñas, los niños, los adultos mayores, cualquier paciente del IMSS Bienestar pueda ser atendido desde su centro de salud más cercano, donde se tomarán las muestras y estas serán trasladadas hacia uno de nuestros laboratorios especializados de nuestra institución. Nuestros laboratorios estarán a cargo de procesar la muestra, un trabajo técnico y científico para lo cual ya contamos con los equipos especializados como analizadores de bioquímica, hematología, hemoglobina glucosilada, así como microscopios y centrífugas. Nuestros laboratorios también realizan la emisión de resultados, el cual llegará de manera directa y 100% digital a nuestros pacientes directamente a su celular. Cada muestra que viaja es un paciente que no necesita trasladarse, es un paciente que no se forma, es un paciente que no tiene que regresar por sus resultados. Siguiente, por favor. Hoy, gracias a una estrecha colaboración liderada por nuestro Secretario de Salud y el IMSS Bienestar y Correos de México, se cumple este compromiso y la muestra viaja ya es una estrategia en operación en el Estado de México. A través de 11 zonas de operación, las y los habitantes del Estado de México que acudan al IMSS Bienestar pueden beneficiarse de este programa. Esto quiere decir que quienes vivan en el municipio de Villa del Carbón ya no tendrán que trasladarse cerca de 2 horas, o incluso las personas que viven en Chimalhuacán ya no tendrán que ir hasta Ecatepec para realizarse estudios o recibir sus resultados. 606 centros de salud del IMSS Bienestar en el Estado de México se suman a esta estrategia y podrán tomar las pruebas de laboratorio ahí mismo, en su unidad del IMSS Bienestar más cercana. Ese mismo día serán trasladadas por Correos de México a uno de nuestros 11 laboratorios centrales de análisis clínico. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el esfuerzo de Correos de México, que han desarrollado un protocolo 100% seguro a través de un embalaje especializado, motocicletas especiales, capacitación a su personal para hacer este proyecto una realidad. Agradezco a las más de 190 operadores de moto y a su directora, la maestra Violeta Abreu, que ha trabajado de la mano con el IMSS Bienestar para hacer las rutas y las cadenas de frío una realidad. Tras procesarse por nuestro personal especializado en el IMSS Bienestar, que verdaderamente han sido muy
en poder hacer este programa. Los resultados llegan como he comentado, a los pacientes directamente a su celular a través de un mensaje de texto. Presidenta, gracias al esfuerzo de cientos de personas, de nuestro secretario de Salud y de todo el equipo hoy presente, este programa ya es una realidad en el Estado de México y beneficia a más de 9 millones de personas sin seguridad social. Desde el InfBienestar estamos preparados para realizar las más de 12 millones de estudios al año tan solo en el Estado de México. Y muy pronto estaremos extendiendo este programa a Colima, Veracruz y la Ciudad de México y antes de que termine el 2025 al resto de nuestro país. Siguiente, por favor. La muestra Viaja incluye una cartera de 30 estudios, los más comunes en nuestras unidades del primer nivel de atención y que ahora podrán realizarse a través de esta modalidad. Todas nuestras muestras, por supuesto, son profesionales y 100% gratuitas en los centros de salud del InfBienestar. Pueden ubicar su centro de salud más cercano a su domicilio a través de nuestra página de internet infbienestar.gov.mx. Con esto seguimos avanzando en acercar los servicios públicos de salud a todas las personas, trabajando de manera coordinada para ofrecer de manera siempre gratuita más salud en todos los lugares. Nos gustaría presentar el siguiente video sobre esta primera implementación operativa del programa, al que invito a todas y todos los mexiquenses a conocer a su centro de salud más cercano y muy pronto al resto del país. La muestra Viaja, una iniciativa innovadora que garantiza acceso equitativo a estudios de laboratorio para todas y todos. En el año 2000 me detectaron diabetes. De ese día para acá mi vida ha cambiado. Me mandan cada 3 meses a hacerme unos estudios a la curva. Estoy muy feliz porque aquí en mi centro de salud ya me voy a poder venir a hacer mis estudios. Ya no voy a tener que pararme más temprano, ni voy a tener que gastar, y el gusto que me da es que en mi celular ya me van a llegar mis resultados. El proceso es simple y eficiente. Acudes a tu unidad médica más cercana. Nuestro personal capacitado toma tu muestra con profesionalismo y cuidado. Con apoyo de Correos de México, recogemos la muestra en embalajes especializados, asegurando su correcta conservación y calidad. Cada contenedor cuenta con monitoreo de temperatura, garantizando que tu muestra llegue en perfectas condiciones al laboratorio. Las muestras viajan al laboratorio más cercano. Donde nuestros especialistas las procesan y analizan con la más alta tecnología. Tu salud es nuestra prioridad. Por eso, garantizamos resultados confiables y accesibles desde la palma de tu mano. Con la muestra Viaja, eliminamos barreras. El beneficio de este proyecto es reducir los tiempos de espera para los pacientes y que no tengan que trasladarse desde su domicilio hasta nuestro laboratorio, sino nosotros como laboratorio acercarnos un poco más a él. Así garantizamos servicios de calidad para todas y todos en todos lados. Gobierno de México. Arturo, cambiamos de tema. Gracias, con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. En seguimiento a la conferencia matutina del día de ayer, en el que nuestra Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció diversas medidas para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. A continuación, explicaremos el funcionamiento de esta importante institución dependiente de la Secretaría de Gobernación. Y para eso hemos planteado, como ven en la lámina, una pregunta: ¿qué es y qué hace la Comisión Nacional de Búsqueda? Para nosotros es muy importante que se conozca por todo quienes nos ven y nos escuchan desde las redes sociales o desde su casa. Y decirles que la Comisión Nacional de Búsqueda, que depende de la Secretaría de Gobernación, es el órgano responsable de la localización de las personas, de buscar a las personas que fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas. Tenemos estas dos formas de clasificar a las personas que no aparecen.
Para ello trabaja con autoridades federales, estatales, familiares de víctimas, garantizando, o eso es lo que buscamos, que la búsqueda sea rápida y efectiva. La comisión tiene 4 áreas con las que organiza todo su trabajo en el país. La primera se llama del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En esta se contiene el listado, el padrón, el sistema donde están todos los nombres, las fechas cuando se tiene esa información o el lugar de desaparición de las personas que no han sido localizadas. También tenemos una área de acciones de búsqueda que trabaja en campo. También tenemos un área del Centro Nacional de Identificación Humana, que es un área que se encarga de coordinar tareas con las Fiscalías General de la República y las Fiscalías locales en los procesos de identificación humana. Y también tenemos un área de vinculación y de políticas públicas responsable de establecer comunicación con los familiares de las víctimas. Adelante, por favor. Las principales funciones que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda son, primero, llevar a cabo la búsqueda con autoridades locales y federales, y quizá esta es la más importante porque la prioridad siempre es encontrar a las personas desaparecidas. Para ello, revisa información en bases de datos de las distintas autoridades para tratar de localizar a las personas desaparecidas y no localizadas cuando éstas han realizado algún trámite posterior a la desaparición. También para tener algunos elementos como domicilios y otros indicios que nos permitan localizarlos. También hace análisis de contexto. ¿Qué es esto? Son estudios que explican las condiciones que existían en un lugar al momento y tiempo de la desaparición de una persona. También vamos a territorio a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, es decir, a campo, con especialistas. Tenemos geólogos, antropólogos, arqueólogos, criminólogos, criminalistas, ingenieros geofísicos y geógrafos, por mencionar solamente algunas de las especialidades que tienen equipos técnicos para trabajar. Solo mencionaré algunos datos de los últimos 2 meses y pocos días de este año. Hemos llevado a cabo más de 1,100 acciones de búsqueda en campo y forenses durante los meses de enero, febrero y los primeros días de marzo. Y la Comisión Nacional nos reporta el hallazgo de 173 personas con vida y 134 hallazgos forenses. También queremos comentarles que la Comisión Nacional de Búsqueda maneja, como ya lo adelanté, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al que llamamos el REMPENDO, que es este documento que tiene todos los nombres y fechas de desaparición, y también supervisa el cumplimiento del protocolo homologado de búsqueda, que es la guía que nos permite buscar a las personas, el ABC de cómo tenemos que llevar a cabo las actividades todas las dependencias del gobierno. Nos rige la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ahora, respecto al fortalecimiento anunciado ayer por la Presidenta de México en esta Conferencia del Pueblo, adelante por favor, podemos resaltar algunos puntos, y el primero es que a través del decreto que se ha suscrito se van a fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda con más personal, con mayor tecnología para ser más eficaces y eficientes los procesos de búsqueda ya existentes y los nuevos que se vayan presentando en búsquedas en vida o también en búsquedas forenses. También vamos a ampliar y mejorar la coordinación con las fiscalías locales, las comisiones locales de búsqueda, para homologar mecanismos de registro de personas desaparecidas y no localizadas, así como los protocolos aplicables. Con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la interconexión de diversas bases de datos, ya se explicaba ayer, para hacer mucho más fácil el cruce de información y que podamos tener información en tiempo real de diversos
y hay diversos elementos que ayudarán a construir procesos de búsqueda de forma inmediata con inteligencia y coordinación interinstitucional, tanto con fiscalías y procuradurías como con las comisiones locales de búsqueda. Adelante, por favor. También algo muy importante para el Gobierno de México es reforzar la coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sobre todo con los familiares de las personas desaparecidas y no localizadas, darles atención, darles apoyo, el acompañamiento y la asistencia que necesiten, como asistencia jurídica, de seguimiento de salud, también salud emocional, por mencionar solamente algunos de los temas con los que apoya la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y finalmente se fortalecerán las capacidades de análisis de contexto, de búsqueda, localización e identificación con herramientas y equipos tecnológicos especializados como drones, infraestructura tecnológica como georradares y algunos otros. Decir que el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, adelante por favor, ha sido fundamental también en otros dos casos que a manera de ejemplo voy a mencionar, como el caso de la Guerra Sucia, que es un caso nacional, y también el caso Ayotzinapa en esta tragedia ocurrida en Iguala, Guerrero, hace algunos años, hace más de 10 años. Estos dos casos no solamente reflejan el compromiso de la Comisión Nacional de Búsqueda y quienes trabajan ahí con la justicia, la verdad y la memoria, también decir que, como lo ha instruido nuestra presidenta, nuestro deber es claro, es no escatimar esfuerzos para encontrar a quienes nos faltan y atender a las víctimas a sus familiares para garantizar que las desapariciones no queden en la impunidad. La búsqueda de personas desaparecidas es una tarea de Estado, pero también una causa de humanidad y de justicia, hasta encontrarlas. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Hoy vamos a mostrar cómo en redes sociales, principalmente en X, antes Twitter, el tema del caso Teuchitlán ha sido manipulado con el uso de bots para generar una narrativa que en primera instancia, hay que decirlo, no es orgánica y persigue intoxicar la conversación, a su vez atacar a la presidenta y a su gobierno, así como al presidente López Obrador. A la siguiente, por favor. En la conversación digital en X, alrededor del tema Teuchitlán, se detecta, como ya se adelantó, una alta participación de cuentas tipo bots de la oposición. Vamos a ver por qué están relacionadas justamente con la oposición. Fueron detectadas 87.866 cuentas bots que han intervenido generando 973.500 publicaciones como retweets, posteos y respuestas a tweets. 48.26%, es decir, poco más de 4.400 cuentas participantes utilizaron hashtag a favor de la candidata del PRIAN en 2024. Y aquí comenzamos justamente a ver la relación. 59.2%, alrededor de 54.500 cuentas participantes utilizaron los hashtags de ataque contra el entonces presidente López Obrador y ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum, y estas cuentas participaron durante la campaña presidencial. Quiere decir que ya tienen varios meses operando. Además de las cuentas artificiales, al ataque se suman cuentas de la oposición nacionales y extranjeras, y estas se hacen más evidentes. Resulta interesante mencionar que si bien estas cuentas son de personajes conocidos, se identifican con la definición de la literatura de los estudios del mundo digital con lo que el concepto de troles, es decir, aquellas cuentas cuya finalidad principal es reventar conversaciones o disminuir el nivel de los debates. Aquí podemos ver a Javier Lozano, Fernando Belauzarán, Xóchitl Gálvez, América Rangel.
Además de las cuentas artificiales y estos políticos de oposición que en redes funcionan como troles, al ataque se suman cuentas de la oposición nacionales y extranjeros. Los podemos ver en la pantalla y en la siguiente diapositiva están los actores extranjeros. De esta infodemia hemos detectado que estas dos cuentas justamente han reproducido bastante desinformación sobre temas que tienen que ver con gobiernos o contra gobiernos de Sudamérica y ahora también contra el gobierno de México. Tenemos que ver el antecedente de esta guerra sucia digital para poder relacionar cómo los que ahora atacan, los bots, las cuentas que son robots, atacaron durante la campaña y durante el gobierno del expresidente López Obrador. En ese entonces la oposición gastó millones de dólares en la guerra sucia, estamos hablando de la campaña presidencial. Entre enero y junio de 2024, la oposición impulsó más de 70 etiquetas en X para atacar al expresidente López Obrador y 92 para atacar a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Durante este periodo se reportaron más de 33.6 millones de publicaciones de guerra sucia, utilizando cuentas, se dijo en ese momento, en México y en el extranjero, como en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Argentina. Recordemos también que en su momento se expuso que las cuentas bots en Argentina estaban al 3 por 1, 3 cuentas por $1. La operación de los ataques digitales sostenidos en la plataforma de X durante más de 130 días ininterrumpidos se estimaron por parte de diversos expertos en un gasto de al menos $20 millones en ese entonces. Esta cifra es muy importante, es mucho dinero gastado en una guerra sucia a través de redes sociales. Vamos a ver cómo la oposición ha intensificado la guerra sucia en estos últimos días. Entre el 12 y el 17 de marzo se detectó la activación de diversos hashtags, etiquetas, de ataque en contra del expresidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de México en la plataforma X. Narco expresidente AMLO, narco presidenta Claudia y luto nacional. Estas etiquetas se mantuvieron en tendencia nacional de forma sostenida gracias a una alta intervención de cuentas robots, es decir, no es orgánica, se pagó por esto, generando decenas de miles de publicaciones. Dentro de las cuentas impulsoras, además de aquellas que son cuentas bots, se ha detectado la participación de personajes políticos de la oposición. Veamos cómo funcionó el hashtag narcopresidente AMLO. En este hashtag suman 235.569 publicaciones realizadas, y ojo por favor aquí en el dato, por 33.593 cuentas tipos bots. 9 de cada 10 de estas cuentas que han participado en la conversación, en esta conversación de narcopresidente AMLO del 12 al 17 de marzo, coinciden con aquellas que han impulsado otras etiquetas de ataques en el pasado. Se activan para generar un ataque, se desactivan y luego se activan para generar otro ataque. 7 de cada 10 cuentas participantes, además, coinciden con aquellas que han publicado mensajes al favor del PRI y del PAN, del PRIAN. Vamos a ver las coincidencias de las cuentas en este diagrama. 33.593 cuentas que usaron el hashtag narcoexpresidente AMLO en total, que son bots. El 92.31%, es decir, 31.011 cuentas bots, participaron en el ataque ahora utilizando el hashtag narcoexpresidente AMLO y participaron en el pasado. Hay una relación de 92.31%. Veamos las cuentas que coinciden con el apoyo al PRIAN. De 33.593 cuentas que usaron de nueva cuenta el hashtag narcoexpresidente AMLO, 72.71%, es decir, 24.427 cuentas,
coinciden en al menos una etiqueta en apoyo al PRIAN. De nueva cuenta, queda explícito cómo se reactivan estas cuentas robots. Veamos ahora cómo se generó la etiqueta narcopresidenta Claudia. El hashtag narcopresidenta Claudia suma 127.461 publicaciones realizadas, ojo en este dato, por 25.774 cuentas tipo bots. 25.774 cuentas que no son personas, que no son usuarios de redes sociales, que son robots. 7 de cada 10 cuentas que han participado en la conversación coinciden con aquellas cuentas que han impulsado otras etiquetas de ataque en el pasado, sobre todo durante la campaña presidencial. 7 de cada 10 cuentas participantes coinciden con aquellas que han publicado mensajes a favor del PRIAN. Veamos aquí, son dos caminos. Por un lado, estas cuentas robots atacan en este caso, la presidenta, pero también apoyan al PRIAN. Veamos la coincidencia del ataque en el diagrama. De las 25.774 cuentas bots que utilizaron el hashtag narcopresidenta Claudia, el 71.3%, es decir, 18.377 cuentas, coinciden en al menos una etiqueta de erosión, como narcopresidente AMLO, narcocandidata, etc. Vamos a ver las coincidencias de cuentas en apoyo al PRIAN. De nueva cuenta, de las 25.774 cuentas bots que usaron el hashtag narcopresidenta Claudia, el 72.8%, es decir, 18.506 cuentas robots, coinciden en al menos una etiqueta de erosión. Estas cuentas promovieron etiquetas también a favor del PRIAN, como Xóchitl 2024, Xóchitl Gálvez presidenta, Xóchitl 24, etcétera. Veamos otro dato importante que muestra cómo no es orgánica esta conversación. El origen de las cuentas de ataque, el origen de estas cuentas robots. En cuanto al hashtag narcopresidente AMLO, 50.4% son cuentas en México, 28.7% son cuentas en Colombia, 12.7% son cuentas en España, 2.2% son cuentas en Estados Unidos y 6% son cuentas de otros países, hay incluso del continente africano. Desde ahí están las cuentas, las granjas de bots. En cuanto a la etiqueta narcopresidenta Claudia, 47.4% son cuentas en México, 29.6% son cuentas robots de Colombia, 14.4% son cuentas robots en España, 2.6% son cuentas robots en Estados Unidos y 6% coincide con la otra etiqueta, narcoexpresidente AMLO, de otros países. Veamos, por eso se colocó juntas estas dos gráficas, cómo coincide el origen de las cuentas robots que atacan utilizando el hashtag narcopresidente AMLO y narcopresidenta Claudia. Veamos ahora algunas de las cuentas de la oposición que se han sumado a esta guerra sucia. Estas cuentas son cuentas robots que hemos identificado. Está Adrián GR, Valentín Vázquez, Isa Flores Ávila. Los invito a que revisen estos usuarios, estas cuentas, y se van a identificar cómo abundan los retweets, las publicaciones originales son pocas y esas son algunas de las maneras en las que se identifican los robots y se puede ver cómo es inorgánica el funcionamiento de estas cuentas. La siguiente, por favor. Tenemos más ejemplos de estas cuentas de oposición que se han sumado a la guerra sucia utilizando los hashtags narcopresidente AMLO y narcopresidenta Claudia. En la siguiente diapositiva podemos encontrar
pues prianistas que se suman a esta guerra sucia. De nuevo menciono que estos usuarios, si bien son identificados, si bien tienen personalidad, si bien tienen una vida pública, en las redes sociales buscan provocar, interrumpir o empobrecer el nivel de las conversaciones o debates. Esto es justamente lo que la literatura del mundo digital, de los estudios de redes sociales, califican como un troll. Encontramos Mario Di Constanzo, Marieto, Elena Chávez, de nueva cuenta, la invitación a que revisen estas cuentas y veamos cómo su actividad en las redes sociales, sus publicaciones tienen que ver con la provocación o el empobrecimiento de los debates, o como en este caso, lanzar campañas incluso sin sustento, con la verdad o sin relación con el mundo. Tenemos otros prianistas que se suman a la guerra sucia o personajes públicos, Laura Zapata, Javier Lozano, recordemos que estuvo en el gabinete de Felipe Calderón, Ricardo Alemán, entre otros. Y ahora vamos a una de las cosas más interesantes que tiene que ver con lo que se ha gastado. 20 millones de pesos gastados en esta campaña sucia en 4 días. Con el objetivo de contar con una referencia aproximada del costo de las activaciones realizadas de las cuentas tipo bots, los robots, contratar cuentas de robots cuesta. Considerando que en total se activaron 147.200 cuentas tipo bots, generando 1.366.530 menciones, manteniendo en promedio 2 etiquetas en tendencia nacional, durante 4 días en la plataforma X se calcula un gasto aproximado de al menos 20 millones de pesos. Y aquí la pregunta cabe, ¿quiénes tienen 20 millones de pesos para invertir en una campaña sucia? ¿A quiénes les interesa o no les molesta gastar este dinero en una campaña sucia? Hemos además localizado impulsores de la derecha extranjera que se suman al ataque, como les mencionaba al inicio. Muy rápido, son Agustín Antonetti, que como les mencionamos hemos detectado mentiras, y Eduardo Menoni. Y eso sería todo, presidente. Pues ahí está. Muchas gracias, Miguel. Es una investigación muy profunda que se realizó en particular para este caso, pero que se realiza normalmente cuando hay estos hashtags que se impulsan, estas tendencias que se impulsan y que muestran pues que en realidad no son personas, sino sencillamente están armadas. Lo cierto es que no tienen mucho impacto. Ahí está la campaña electoral, donde mantuvieron por meses estas etiquetas, estas tendencias, y el resultado de la elección fue más de 30% que obtuvimos nosotros frente al segundo lugar. De todas maneras es muy importante denunciarlo, porque alguien está destinando recursos. ¿De dónde? 20 millones de pesos en 4 días para poder levantar una tendencia que es una tendencia falsa. Entonces, esta es una parte de lo que vamos a presentar y vamos a seguir presentando estos temas. Bueno, adelante ahora sí, mucha información. Vamos, ¿quién nos quedó ayer? Acá. Gracias, buenos días, presidente. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Preguntarle al secretario de Salud, bueno, ya mencionó que la jornada de vacunación se va a hacer en los centros de salud. Preguntarle si también tienen pensado poner puestos de salud en espacios públicos, en escuela, o como se hacía antes, hacer esta campaña de vacunación casa por casa.
Sí, se han puesto centros especiales en los casos donde se han detectado brotes de sarampión, y entonces ahí se han puesto en cabezas municipales puestos de vacunación. También se está viendo la posibilidad de implementar puestos de vacunación en otras áreas, pero en este momento están donde han ocurrido brotes y en las cabezas municipales, además de los centros comunitarios. Gracias. Y preguntarle a Martí Batres, ¿qué va a pasar con el edificio que está actualmente el hospital del ISSSTE en Acapulco, pues ya que en próximos meses se va a cambiar al nuevo hospital en el centro de convenciones, y de acuerdo al personal de difusión de su área, comentaron que están como haciendo nuevas contrataciones para el nuevo hospital. Preguntar en dónde pueden como checar estas convocatorias para nuevas contrataciones, o si hay un lugar específico que estén como citando para contratar a nuevos médicos en el nuevo hospital del ISSSTE en Acapulco. No, sí, pero todos van a tener sus médicos. Sobre este último tema, está previsto que los nuevos hospitales, sobre todo cuando existe una ampliación en los servicios o en las especialidades, se hagan nuevas contrataciones. Ya hablaremos de ello con mayor detalle. Varios de estos nuevos hospitales que anunciamos ya aquí en alguna mañanera, los 5, uno de ellos ya se inauguró, el de Pachuca Hidalgo, los otros 4 se van a estar inaugurando este año, el de Acapulco, el de Torreón, Coahuila, Tlajomulco, Jalisco y Tampico, Tamaulipas. Esos son en su mayoría sustituciones de otros hospitales que ya estaban en muy mal estado, como en el caso de Guerrero, en Acapulco es una sustitución, el nuevo hospital está sustituyendo otro, pero el personal especializado adicional pues se contratará. Ya hablaremos sobre esta convocatoria más amplia, pero se está trabajando en eso. Y también vamos a ver qué sucede con los inmuebles. Los inmuebles pueden tener, digamos, un estado diferente, algunos podrían seguir usándose, otros no, pero lo vamos a ver en cada caso y ya lo informaremos. Lo importante aquí es que el hospital que va a haber en Acapulco va a ser un hospital muy moderno, muy avanzado, de alta calidad al servicio de la gente y en un estado donde esto es urgente, es fundamental en Guerrero. Además va a ser en Acapulco y esto se va a sumar a toda la reconstrucción que se está dando en Acapulco. Va a ser un gran hospital. Muchas gracias. Presidenta, comentarle que el pasado lunes 10 de marzo el Consejo Consultivo Indígena Afromexicano de Guerrero tuvo una reunión con varios funcionarios de su gabinete, con SADER, con Gobernación, con Bienestar, en donde le enlistaron las afectaciones todavía que hay del huracán John en varios municipios de la Costa Chica de Guerrero. Entre ellos, pues en Copala hay 348 damnificados en viviendas que no recibieron el apoyo el pasado 1 de marzo. Y hay 1,100 agricultores también que fueron afectados. Y sin censar, en San Marcos hay 1,350 damnificados en vivienda y agricultores. En Juchitán hay 900 damnificados. En Azoyú 248. En Tecuanapa 3,680. En Igualapa 150. En Ometepec 500 damnificados en vivienda y agricultores. En Las Vigas 1,200 en vivienda y 1,600 productores. En Cuautepec también, siendo un total de 12,000 familias afromexicanas afectadas en Costa Chica. Y también el pasado jueves 13 de marzo, la gobernadora se reunió con parte de este Consejo Consultivo en Las Vigas, en donde se comprometió a ser intermediaria y ver con usted para que se reanuden el censo, y pues preguntarle si ya tuvo contacto con la gobernadora y como cuál sería la respuesta a todas estas demandas que está haciendo el Consejo Consultivo Afromexicano de Guerrero. ¿De dónde vienen estos datos?
Es una minuta de la reunión que tuvieron el 10 de marzo, este lunes 10 de marzo, con la secretaria de Bienestar, con Gobernación y con SADER. Tengo la minuta firmada. Sí, supe que se reunieron. Hay que revisar el número de personas porque se hizo un censo muy detallado en todo Guerrero y Oaxaca, que fueron afectados por el huracán John. En particular se estaba viendo las personas que todavía quedaron afectadas, particularmente en las zonas agrícolas o productivas. Entonces ahí se estaba ya incluso apoyando, pero revisamos con gusto el número y la atención que se requiere. ¿Y si ha platicado con la gobernadora? Sí, hemos platicado con ella. Lo que pasa es que sí es importante hacer una revisión del número, porque sí se hizo un censo muy detallado. Entonces, pero se atiende de todas maneras pues como se está atendiendo en las reuniones. Gracias, presidenta. Y bueno, hay también pobladores de comunidades de los municipios de Coajinicuilapa y Huehuetán, también de Costa Chica de Guerrero, mediante una carta que hicieron llegar a este medio, solicitan su apoyo e intervención para liberación de sus pagos correspondientes a las afectaciones ocasionadas en árboles, corrales, cercas y tierras derivadas de la ampliación de la carretera Costa Chica que concluyó el año pasado con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a pagarles pues por los derechos de vías con un monto de 150 millones de pesos. Habría que revisar cuántos realmente son, ¿no? Sí, porque sí hubo pago en su momento a las personas. Inclusive estuvimos ahí con el presidente en la gira de transición, estuvimos en Coajinicuilapa, tuvimos un evento ahí muy grande. Entonces hay que ver el número realmente de personas que… Hay una carta que le hicieron llegar, si igual no sé si habría… Sí, pero hay que revisar el número, porque sí hubo indemnización, entonces hay que revisar el número de personas y las personas que en todo caso no fueron resarcidas. Recuerden, para este caso siempre se tiene que demostrar la propiedad del predio, es una norma. Si no eres propietario del predio, pues difícilmente puede haber pago por derecho de vía, ¿no? Entonces, habría que ver en particular en este caso. ¿Cree que puede entregar la carta que le mandan? Sí, por supuesto, y se les atiende, sí. Pero sí es importante revisar realmente cuántas personas son. Gracias. Una última pregunta, presidenta. Sí. De los proyectos estratégicos que usted anunció el 17 de enero en Acapulco, de Acapulco se transforma contigo, pues, y que ha causado como pues mucha expectación, fue el Maribús. Ya que usted comentó que la Marina iba a hacer el proyecto, no preguntarle pues, si ya está el proyecto, a cuánto ascendería el monto y si esta inversión de Maribús entraría en el monto de los 8,000 millones de pesos que usted había anunciado de recuperación para Acapulco y si el proyecto tiene considerado incluir a los lancheros, como en su momento lo presentó el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, ¿no? Que iba a darle como también trabajo a los lancheros con este proyecto del Maribús. ¿El Maribús va a estar listo este año? Sí, es parte de la inversión que mencionas. Vamos a pedirle al almirante que venga para que vean cuáles son las principales paradas. Primero va a ser una primera fase que se inaugura este año y después va a venir una segunda fase y lo va a operar en este caso la Marina. Ya si requiere trabajadores, pues van a ser contratados. Gracias, presidente. También tú estabas ayer, ¿verdad? Gracias, presidenta. Buenos días. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidente, escritores como Marielena Chávez, que sin fundamento, al igual que otros autores, vinculan a funcionarios de Morena con el crimen organizado. Sin una prueba real, se basan en informantes anónimos. ¿Qué piensa de estos periodistas o escritores que utilizan información no verificada para vender más libros? Bueno, no sé si ella es periodista, ¿verdad? Es lo que se mencionó ahora. Porque siempre hay que ver la parte legítima, digamos, la parte política de una oposición que critica, y la otra es una campaña orquestada con dinero.
Y en este caso es una campaña orquestada con dinero, con compra de bots, de robots, de cuentas que no pertenecen a una persona y recurso que no sabemos de dónde viene para poder inflar una tendencia. Entonces es parte de esta campaña sin fundamento, sin ningún fundamento, que lo único que quiere es desprestigiar a partir pues de un invento. Entonces, narcopresidente lo usaron este hashtag en la campaña, no sirvió de nada. Ahora ya es que narcoexpresidente y ahora narcopresidenta. ¿Qué fundamento tienen? No lo van a encontrar nunca, con excepción de los libros de ciencia ficción de otra periodista, que no tiene tampoco fundamento. Entonces es importante que la ciudadanía, que los que nos escuchan sepan, la cuenta de X es, creo que en México cuenta de X tienen menos del 20% de la población. Y si tienen cuenta no necesariamente la utilizan. Entonces es un sector muy pequeñito. Pero de todas maneras es importante que se conozca que hay dinero, quién sabe de dónde, nacional y extranjero, vinculado con estas tendencias que quieren levantar pues de manera vacía, porque en realidad no son personas. Y claro, hay personajes que no tienen mucha autoridad moral y que se dedican a ser parte pues de esta campaña, ¿verdad? Gracias, presidenta. Distinto, hay que decir, a que la oposición criticara con fundamento. Eso es otra cosa. En México hay debate, hay democracia y se puede discutir. El problema es cuando organizas una campaña con dinero para desprestigiar sin ningún fundamento. Eso no estamos de acuerdo y hay que denunciarlo. Gracias. Presidenta, ¿qué opina de que el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, retomó la iniciativa que usted implementó en su gobierno en la Ciudad de México del Sendero Seguro, para la cual invertirá 100 millones de pesos con el fin de atender un tema similar al de su propuesta en la ciudad fronteriza para que los habitantes lleguen seguros a su destino? Qué bueno. En la reunión que tuvimos con presidentes y presidentas municipales hace pues ya un tiempo, hablamos ahí de una parte del destino del Fondo para Infraestructura Social que se va a entregar directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes o afromexicanas. Segundo, hablamos de la posibilidad de promover estos senderos de paz, estos senderos seguros, que lo que hacen es que iluminan, a ver si tienen una fotografía por ahí de algún sendero seguro, iluminan de tal manera que parece de día en la noche, mucha iluminación y una recuperación muy importante del espacio público, acompañado de murales de artistas urbanos. Entonces, pues recuperas el espacio público, eso ayuda a disminuir la inseguridad y también a tener mucho más confianza de salir por las noches de la ciudadanía o acompañar a quienes de por sí tienen que utilizar el camino para poder llegar a sus casas. Entonces es una muy buena iniciativa, la hizo Clara Brugada en Iztapalapa, la hicimos nosotros en la ciudad, la hicieron varios alcaldes en la Ciudad de México y ahora pues está llegando a otros lugares de la República, que es muy bueno. Muchas gracias. Presidenta, por último, ¿qué opinas sobre el video de los 238 venezolanos pertenecientes al Tren de Aragua que fueron enviados de El Salvador a la megaprisión de Bukelele? ¿Cree que esto le pueda pasar a los ciudadanos mexicanos? ¿Qué pasaría si el presidente Trump decide mandarlos a estas cárceles? Y si pasa, ¿qué acciones tomaría el gobierno mexicano? Bueno, les informo que en cuanto el gobierno del presidente Trump informó que iba a llevar personas que ellos no solamente no tienen documentos, sino consideraban que habían tenido algún delito a Guantánamo, nosotros hicimos una nota diplomática ese mismo día. Lo envió el canciller a la Embajada de Estados Unidos,
Normalmente esas notas son privadas, pero vale la pena decirlo ahora, para decir que ningún mexicano debía ser enviado a ningún otro lugar más que a México. Ellos contestaron la nota diplomática diciendo que en la medida que México aceptaba a las personas repatriadas, regresarían a México. Entonces tenemos la certeza de que cualquier persona en Estados Unidos que sea deportada, repatriada a nuestro país, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y a la solicitud que hicimos, llegará siempre a México. Muchas gracias, presidenta. ¿Quién más estaba ayer? ¿Tú? Gracias, presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidenta, un tema de estudiantes allá en Coatzacoalcos, Veracruz, quienes demandan que se rehabilite y se reestructure la Universidad Bienestar, porque en su construcción tiraron una caseta que servía para refugiarse del sol y la lluvia. Eso es lo que están pidiendo. Igualmente demandan que el sistema de drenaje se rehabilite, pues en su construcción igualmente la destrozaron y no ha estado funcionando bien. Demandan la construcción de las banquetas y guarniciones porque tienen que bajar al arroyo para que ellos puedan… ¿En dónde es la? En Coatzacoalcos, Veracruz, en la Universidad del Bienestar. Desde el 2021 ya está funcionando, pero esta tiene muchas fallas, tiene muchos defectos y piden, bueno, que también demandan la instalación de luz, sobre todo en el área de afuera, porque esto se ha prestado a muchos asaltos a los estudiantes, a los maestros. Esa es la petición de los estudiantes de allá de Coatzacoalcos, Universidad de Bienestar. Sí, presidenta, gracias. Y en otro tema sobre el ISSSTE, ¿qué pasó con las tiendas estas que ayudaban mucho a la economía de la familia? Sobre todo había una en Poza Rica y en otros municipios de Veracruz. Están haciendo muy buen trabajo ahí, Martí. Sí, igualmente también la que había en la Narvarte, una tienda muy grande del ISSSTE con muy buenas ofertas. Señalan que esa desde hace mucho se cerró, inclusive se tenía el rumor de que se había vendido el terreno, pero que no se podía hacer porque este era un terreno cedido en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, pues no había escrituras. ¿Qué es lo que está pasando sobre estas tiendas? Bueno, como ustedes saben, las tiendas de Super-ISSSTE son una de las 22 prestaciones sociales que tiene el ISSSTE a su cargo. Es una prestación muy importante. Estas tiendas de Super-ISSSTE son para derechohabientes y también para no derechohabientes, para las comunidades que están en las zonas donde se encuentran estas tiendas. Se está haciendo un trabajo muy bueno. Ahí tenemos como directora a Dunia Ludlow, que está al frente de las tiendas de Super-ISSSTE. Y quiero comentar que en el lapso de 5 meses, las ventas de Super-ISSSTE se elevaron en un 61%. De hecho, ya en el primer mes que estuvimos al frente del ISSSTE, me reportaba el equipo de compañeros de Super-ISSSTE que había aumentado en un 12% las ventas y el siguiente mes siguieron aumentando, no han dejado de aumentar. Tenemos una tienda en Nayarit que aumentó sus ventas en un 300%. Una parte de todo ello se debe a que se han incorporado nuevos elementos. Por ejemplo, en todas las tiendas se están vendiendo los libros del Fondo de Cultura Económica. Hicimos un convenio ahí con Paco Ignacio Taibo. Se incorporaron también o se reincorporaron los productos perecederos. Ya no se vendían frutas ni verduras y ahora hay frutas y verduras y tenemos jornadas especiales los lunes con productores que directamente llevan del campo a las tiendas de Super-ISSSTE estos productos y en próximos días se van a incorporar cárnicos también. Y hay otros productos de productores mexicanos, estamos buscando mucho productores mexicanos, sobre todo en la actual coyuntura, a cooperativistas o empresas privadas y empresas públicas que lleven sus productos a Super-ISSSTE. Ahora bien, no existe un presupuesto especial para ensanchar todavía ampliamente. Lo que estamos haciendo es levantar lo que tenemos, es el primer paso y es la instrucción de la presidenta. Pero hay un par de casos donde las tiendas no se habían cerrado,
teníamos a los trabajadores, teníamos el abasto, teníamos las instalaciones que no se habían enajenado y se reabrieron las tiendas de Coruña y de peluqueros aquí en la Ciudad de México. Y de todas maneras, bueno, vamos a seguir viendo todas las tiendas que se puedan levantar, que tengan las condiciones para echarlas adelante. En otros casos, esto ya no se puede hacer porque hay situaciones donde el terreno se enajenó ya desde antes de que empezara la administración, pero tuvimos un acuerdo muy importante en la Junta Directiva del ISSSTE a finales del año pasado para concluir los procesos de enajenación, así es de que ya no se va a vender ninguna tienda, ningún espacio de Superiste, sino que se va a buscar que ahí donde estén las condiciones dadas se va a impulsar esta importante prestación social. Sí, gracias. Otra pregunta, secretario, sobre la demanda que hay de derechohabientes del Hospital de Ginecobstetricia, el edificio que ya está abandonado desde hace años allí en Tlatelolco sobre Manuel González. ¿Se rehabilitará este edificio o ya quedará así? Bueno, de hecho, ayer en la reunión de salud hablamos con la presidenta de ese tema porque ese inmueble tuvo una fractura estructural mucho antes del temblor del 2017, más o menos por allá por el 2012, y entonces quedó sin posibilidades de ser utilizado. El personal médico en su gran mayoría se reincorporó a hospitales que están cercanos, como el 1 de octubre y otros, y sin embargo, pues ahí está el inmueble, no se está usando, y queremos hacer un acuerdo con el IMSS para hacer ahí un conjunto IMSS-ISSSTE y poder tener ahí un conjunto de salud importante. Vamos a trabajar, explorar qué podemos realizar en este sentido para que ese espacio no esté ahí desaprovechado y abandonado, y en nuevas condiciones, porque ya no es igual, ya hay otras condiciones, se puede hacer también una unidad médica de salud adaptada a los nuevos tiempos de parte del ISSSTE. Gracias. En cuanto al del Seguro Social, Presidenta, el Hospital del Zaragoza, la Clínica 25, ¿ese cuándo ya se entregará en forma? Sí, muchas gracias. El hospital, la Clínica 25, allá en Calzada Zaragoza, en Iztapalapa, es uno de los proyectos más importantes que hemos hecho en los últimos años. Como ustedes saben, se dañó durante el sismo, no se hizo nada de los años siguientes, todo 2017, bueno, los meses 17 y el 18, y en 2019 encargamos la demolición. Primero fue todo el proceso de demolición, luego la construcción con Sedena. El hospital es una de las obras, dicho por los ingenieros militares, más complejas por la ubicación en la que está y por la necesidad, pues, de garantizar la seguridad. Ya está prácticamente concluida la parte civil, ya se tiene todo el equipamiento, incluso durante este reclutamiento que acabamos de presentar se contrató personal adicional para el hospital, cerca de 50 médicas y médicos especialistas, porque si bien el personal está en varias otras clínicas, pues ha habido también jubilaciones en este periodo. La fecha que tenemos por parte de Sedena es para agosto, entrada en operación plena, y la verdad que va a ser de gran utilidad, pues, para toda la zona de Iztapalapa y también para una parte de NESA que se atiende allá en la 25. Gracias. Finalmente, Presidenta, hay una gran preocupación en la zona oriente del Estado de México, sobre todo en donde los Reyes La Paz, San Vicente, Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco y Ecatepec, en donde pues los habitantes ven con preocupación cómo están creciendo las gaseras clandestinas. Esto se ha convertido en una bomba de tiempo y en la que pues no ha habido ninguna medida de seguridad o control de protección civil. Acusan que pues hay una completa indiferencia por parte del secretario, del director de Protección Civil Estatal, y en la cual también los mismos alcaldes de esos municipios acusan este desinterés de Adrián Hernández Romero. Pues no hay ninguna revisión, ninguna clausura. Ellos demandan que haya una revisión exhaustiva, si es posible que esté también supervisada por las fuerzas federales,
para que determinen si es legal que estén ahí. Igualmente, pues también acusan que puede hacer un huachicoleo de gas en esos municipios. Además, también los empresarios se han estado quejando porque el sector se ha visto afectado por el precio regulado que impuso la Comisión Reguladora de Energía y que además pues no pueden competir con estas caseras clandestinas que venden muy por debajo este combustible. Entonces, eso es lo que piden, Presidenta, para que por lo menos pues, haya una regulación en este sentido, porque se clausuran y a los 20 días ya están otra vez le pedimos a la CEA, puede haber gaseras con toda su regulación, pueden existir, pero vamos a ver este caso. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Estabas ayer? No, pero bueno, de una vez. ¿Perdón? Secretario Clark, ¿nos puede informar sobre la cancelación de la licitación de los medicamentos? Sí. No vino Raquel, ¿verdad? ¿Quieres informar? Ahorita vamos a la pregunta y ahorita informo. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días. Juan Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre MX de Ciudad Juárez. La primera pregunta es acerca de las redes sociales que son utilizadas de manera pues ya generalizada por la delincuencia. En este caso no contempla ya una regulación dentro de la presente sesión ordinaria del Congreso, pues que permita, en este caso, poner de alguna manera más estricta una regulación a las empresas, Facebook, Twitter, X, que pues permita de alguna otra manera poner freno a la utilización de las redes sociales por parte del crimen. Y pues bueno, ¿cuál en este caso sería la responsabilidad de estas empresas que finalmente dejan que esté sucediendo esto en sus comunidades? Siempre es complejo regular un medio de comunicación, una red social, pero en efecto, pues sobre todo la investigación que tiene que realizarse a partir de un mal uso vinculado con la delincuencia. Vamos a revisarlo, a ver si es factible o no es factible. Repito, siempre el problema pues es vinculado con el tema de la censura, pero en efecto es un buen tema para debatir y lo revisamos. Gracias, Presidenta. La tendencia, bueno, en otro tema, la tendencia económica del mundo por la aplicación de aranceles en Estados Unidos lleva a una posible recesión, o al menos eso es lo que ya se ha anunciado de alguna otra manera por algunos economistas. En el caso de México ya se plantea por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, una posible reducción del 1.3% para el 2025 en México. ¿Qué panorama tienen ustedes frente a esta guerra comercial que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos y la Unión Europea y Asia? ¿Y qué estrategias extraordinarias, Presidenta, ya contemplan para evitar la reducción del PIB frente a este escenario? Y si, en este caso, dentro de estas medidas, la deuda es una posible salida frente a una posible recesión. Tenemos un plan que se llama el Plan México y estamos trabajando muy intensamente en él. Yo me reúno una vez a la semana para ver los avances. Hay una mesa de trabajo de diversas secretarías para poder agilizar cualquier trámite parado relacionado con alguna inversión. Está el objetivo de dejar de importar y producir en México a partir de distintos apoyos. Y por otro lado, pues hay que esperar al 2 de abril, ¿verdad? A ver cómo viene para México. Hay mucha comunicación entre el secretario Ebrard y el secretario Lutnick de Comercio de los Estados Unidos, entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Tesoro. Se está trabajando de manera importante, aunque hay que esperar pues a la decisión que venga por parte del gobierno de Estados Unidos. Y no pensamos, cuando fue la crisis de la pandemia,
muchos países se endeudaron. La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 o la caída del Producto Interno Bruto derivada del COVID-19, muchísimos países optaron por la deuda y todavía están viviendo las consecuencias de esa decisión que tomaron. Aquí el presidente López Obrador decidió no endeudarse, decidió disminuir todavía el gasto y con esos ahorros impulsar la economía desde abajo. Y ese es el proyecto que nosotros tenemos, además de fortalecer las inversiones en nuestro país. Entonces hay que esperar. No ayuda pues que estos organismos digan es que preveemos que a lo mejor es posible que haya una recesión. A lo mejor deberían decir, bueno, sugerimos que se haga esto y esto y esto y esto, sería mejor que solamente pues estar con estas noticias que todavía no sabemos realmente. Obviamente leemos siempre la situación internacional derivada en efecto de la puesta de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y otros temas también internacionales. Y por último, Presidenta, el día de ayer se da a conocer por parte del gobierno de los Estados Unidos que desplegó un destructor en el Golfo de México. En este caso, ¿cómo toma el gobierno mexicano esta acción de colocar pues este tipo de barco de guerra en lo que viene siendo el Golfo de México? Y si considera que México representa ese peligro o ese nivel de peligro frente a un barco de esa magnitud. Bueno, ellos están en su territorio y en aguas internacionales. Nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y saliera el barco, pero no están en territorio nacional. Están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación. Entonces, pues ellos tienen esa facultad de hacerlo en esa situación. Mal sería que no nos hubieran informado o que llegaran a aguas nacionales, eso sí, pues no debe ser, ¿verdad? Pero están en territorio de Estados Unidos y en aguas internacionales, pero no es contra México. Están vigilando las aguas internacionales por si llega droga o alguna otra situación hacia los Estados Unidos. Muchas gracias, presidente. Recuerden, por ejemplo, que nosotros tenemos a través de la Secretaría de Marina una vigilancia muy exhaustiva de nuestra propia plataforma continental y mares internacionales por llegada de droga a México. Se han hecho en este periodo que llegamos nosotros incautaciones históricas gracias a esa vigilancia que tiene Secretaría de Marina para evitar que llegue droga a nuestro país. Entonces, pues estas son medidas que toma el gobierno de Estados Unidos. Sí, acá. Gracias, Presidenta. Olga Ojeda Lajuz, corresponsal de Imagen del Golfo, de Imagen de Veracruz y Diario del Istmo. Presidenta, quisiéramos saber si es cierta la versión que se difundió en medios este lunes que apunta a conversaciones entre Pemex y el empresario Carlos Slim para realizar trabajos de aprovechamiento en dos de los yacimientos de crudo y gas natural más prometedores del país, entre ellos Ixachi, ubicado en Tierra Blanca, Veracruz. De ser verdad, ¿cuál sería la participación del empresario? Y bueno, y si se descarta este hecho, me gustaría saber cuál es la proyección que tienen en este campo, ¿no?, en cuanto a la producción nacional. Viene el trabajo de Ixachi, de la empresa, no sé si es Ideal o cuál de las empresas derivadas del Grupo Carso o filiales del Grupo Carso, viene desde antes, no es de ahora. Lo que estamos planteando nosotros con diversas empresas, y tiene que haber una revisión, es la posibilidad de hacer contratos mixtos, que ya también venía desde antes esa posibilidad, en la medida en que es parte de las nuevas leyes que ya se aprobaron. El porcentaje mayor, 90%, lo produce Pemex.
Y hay un margen que viene de empresas privadas, que viene de la reforma del 2013, y un margen de contratos, en donde hay participación privada y pública. Ese margen de contratos privado y público ahora lo estamos haciendo más transparente en las nuevas leyes. Y ahí se plantea, por ejemplo, que si hay, lo explicó Víctor cuando vino aquí el director de Pemex, si hay la posibilidad de un contrato mixto, lo tiene que autorizar el Consejo de Administración, tiene que considerar en primer lugar el pago del derecho para el bienestar de petróleo, que es el 30%. Tiene que considerar los gastos de operación y después lo que queda se divide entre la ganancia del privado y la ganancia de Pemex. Ese es, digamos, el esquema de posibles contratos mixtos con Pemex. Están regulados, están planteados claramente y es un porcentaje de la producción. Entonces, en este caso sí se está viendo con las empresas del Grupo Slim, pero no tiene nada de malo, no hay nada que ocultar y se está revisando en el marco también de las nuevas leyes. Ah, perfecto. Sí. Solo queríamos confirmar. Y muchos de ellos vienen también de Isachi, por ejemplo, ya participaba sus empresas en la explotación del petróleo. Sí. Muy bien. Y en un tema más local, Presidenta, en el puerto de Veracruz hay el programa de vivienda, usted lo ha anunciado, está incluido Veracruz, pero nos gustaría saber qué pasa con las viviendas que ya se adquirieron previamente en los gobiernos neoliberales y que son fraccionamientos que todavía hoy en día siguen sin tener los servicios básicos o siguen pagando casas pues de muy mala calidad. Si tienen previsto. Sí, vamos a pedirle la próxima vez que vengan los de vivienda que lo expliquen. Les adelanto, se está haciendo un censo. Recuerden que durante el periodo principalmente de Fox y de Calderón se construyeron muchísimas viviendas muy alejadas de los centros urbanos, muchos de ellos sin servicios, que en realidad representaban negocios inmobiliarios más que el acceso de la vivienda a la gente. Son parte también pues de todo lo que nos ha platicado Octavio Romero aquí. Muchas de esas viviendas están abandonadas. Se hablaba incluso de 600,000 viviendas abandonadas en el país, de viviendas que se hicieron con créditos Infonavit. Entonces, lo primero que estamos haciendo es un censo. Muchas de esas viviendas hoy están ocupadas por personas, ya sea que pagaron sus créditos o por otras personas que llegaron, digamos, sin permiso a ocupar estas viviendas. Lo cierto es que tenemos que resolver esa situación. Entonces, lo primero es hacer un censo y se está trabajando un esquema de que las personas que viven ahí tienen que ser legítimos, no tiene que haber delincuencia obviamente en ese sitio, puedan adquirir esa vivienda a través de una desincorporación del Infonavit. Primero, que nadie esté pagando esa vivienda. Segundo, que se desincorpore del Infonavit y que pueda ser recuperado por la Comisión Nacional de Vivienda para que las personas que ya la habitan las puedan adquirir a muy bajo precio y obviamente resolviendo todos los problemas de servicios junto con los municipios, o ver de qué manera se pueden ocupar esas viviendas con un esquema distinto. Entonces, se está trabajando en un plan y aquí ya lo presentamos cuando pues lo tengamos totalmente acabado. Por lo pronto, se está realizando el censo de todas esas viviendas. Perfecto, muchas gracias. Y ya como último, me gustaría comentarle, bueno, que ya hace 8 años en el puerto de Veracruz se cerró el Baluarte de Santiago, un museo muy importante para la región. Y bueno, fue cerrado y se supone que era temporalmente para realizar trabajos de remodelación. Sin embargo, hasta antes de eso, el inmueble existía como museo de sitio, pues era muy importante de las joyas de Veracruz para el turismo. Quisiéramos saber qué conocimiento tiene del tema, si se va a reabrir o que si puede intervenir para que se vuelva a abrir pues, monumento histórico, ¿no? Museo histórico de Veracruz. Lo revisamos con Rocío Nale, con gusto. Gracias. Bueno, a ver, enséñenme el Sendero Seguro, a ver si tienen algunos.
lo que quiere hacer ahora el presidente municipal de Tijuana. Bueno, cierro con esta. Acaba de salir lo informaron en el Gabinete de Seguridad, pero ahora lo saca el director del FBI en su Twitter, de una persona que fue detenida en México, que era uno de los más buscados del FBI y fue detenido la noche de ayer en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Vamos a Pemex hoy a las 10 de la mañana. Lo de las medicinas, discúlpame. La reunión con el gobernador de Jalisco, estuvo aquí en la reunión del Gabinete de Seguridad. Acordamos trabajar conjuntamente, solicitarles a las fiscalías que en su marco de actuación y de sus atribuciones también pudieran revisar conjuntamente, particularmente el caso reciente de Jalisco, y coincidimos en muchas de las visiones que estamos planteando y decidimos pues trabajar conjuntamente. Entonces, así fue la reunión y, perdón, Eduardo, si quieres platicar muy rápido. Gracias, presidenta. Les comento, como ustedes vieron hace un rato, hemos adjudicado 2.800 claves, casi 2.788 para ser preciso, en este proceso de compra de medicamentos. De esas claves, a la hora que uno las evalúa y ve las mejores ofertas que ha provisto toda la industria farmacéutica nacional e internacional, el 94% de ellas identificamos que se compraron al mejor precio posible y de hecho con precios inclusive mejores que años anteriores. Sin embargo, tan pronto fueron los resultados de la licitación, hace ya casi 6 o 7 semanas, identificamos 175 insumos, es decir, 175 medicamentos o material de curación, etcétera, que se adjudicaron a proveedores que no habían sido los del mejor costo. Es decir, no habíamos ejecutado la compra a los proveedores que más bajo habían ofertado. Y nos pusimos entonces inmediatamente en contacto con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Representan estos 6% de las claves que se han comprado, es un porcentaje relativamente menor, pero es un porcentaje que a todos nos interesa mucho. Y por eso hablamos desde el primer momento con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno e iniciamos ellos una investigación para entender un poco las razones por las que se había ocurrido. A partir de las investigaciones que hizo la subsecretaria de Buen Gobierno ahí en la Secretaría y con el apoyo de la maestra Buenrostro, identificamos que en estas claves efectivamente tenemos que realizar acciones de investigación clara para ver las razones por las que fueron compradas a sobreprecio. Estas representan un sobreprecio considerable, casi de 13. Todavía no se adjudicaron los contratos, esto es importante decirlo, pero tan pronto nos dimos cuenta de esto, lo que hicimos fue notificar a todas las instituciones, aquí están mis compañeros, para que esas 175 claves no pidiéramos piezas. Es decir, que mientras este proceso de investigación se lleva a cabo, esas se quedaran un poco en pausa y comenzáramos el abasto de todo el resto de las piezas que requiere el sector. Eso es un poco lo que les presentaba. Es decir, hoy, aunque identificamos que esto se compró a sobrecosto, no se ha pedido piezas. Es decir, en caso de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno determine que hubo una actuación irregular de algún funcionario público, en Birmex particularmente, esas piezas no generan un perjuicio al erario, ya que no se han comprado todavía. Y lo que está haciendo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es determinar cómo proceder jurídicamente en esto. Lo que buscamos es poder resarcir esos fallos, es decir, que para estas 175 claves podamos adjudicárselas efectivamente al proveedor que daba las mejores condiciones, no solo de precio, pero también de calidad. Mientras tanto, y es algo que la propia presidenta le informamos desde hace algunas semanas, se separaron del cargo las personas que participaban en estos procesos dentro de Birmex. ¿Con qué objetivo? De que la investigación pueda correr su curso, pueda ser determinada la responsabilidad o no por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y a partir de sus resultados determinar qué claves tienen que ser readjudicadas. A mí lo que me gustaría dejar muy claro es lo siguiente. Primero, como ya reforzaba la presidenta, donde hemos identificado posibles indicios de corrupción o compras equivocadas por cualquier razón, no estamos comprando esos medicamentos, están en pausa de aquí a que se determina efectivamente cómo ocurrió.
En segundo lugar, que estamos privilegiando el abasto de todas las claves donde identificamos claramente que se compraron en las mejores condiciones y representan, como les comento, prácticamente el 95% de lo que hemos comprado. Esas son las claves que están llegando, que estamos peleando, que estamos ya comenzando a ver pues llegar a los hospitales y los centros de salud. Y en tercer lugar, y tal vez la más importante de todas, es que queremos dejar claro que en estos procesos de compra de medicamentos e insumos para la salud no hay ni un solo espacio para la corrupción y que cualquier indicio que tengamos de corrupción vamos a hacer lo mismo que esta ocasión, frenarlo, investigarlo y encontrar a quien sea responsable y poder además dar entonces no solo las mejores condiciones de precio al gobierno mexicano, los mejores medicamentos a los pacientes que se atienden en el sector, pero importantemente dejar una línea clara con la industria farmacéutica que no hay espacio para ese tipo de prácticas desleales de aquí en adelante. Son investigaciones que siguen en curso, no tengo el número exacto, pero en las áreas responsables de Birmex pues hemos hecho ya esas separaciones. ¿De abasto prioritario? Lo que hemos identificado es que prácticamente estas 175 claves, todas tienen algún sustituto terapéutico, ya sea en otro medicamento o en otra presentación. O en algunos casos también tenemos contratos abiertos de los ejercicios anteriores, tanto de la compra complementaria que hicimos al final del año, como de los ejercicios del año anterior. Es decir, hasta ahora lo que hemos identificado con las instituciones es que ninguno de estos medicamentos en el corto plazo, en este periodo de investigación, pone en riesgo el abasto o la vida de los pacientes. Y evidentemente también estamos preparando, en caso de que alguna de estas claves sea determinada no procedente, que vamos a adjudicarlas pues, de manera prioritaria tan pronto se determinen las responsabilidades, porque tenemos una gran ventaja. Esta investigación está basada en lo que la propia proveeduría ofertó, es decir, nosotros sabemos cuáles son los proveedores que ofertaron las mejores condiciones y podemos en ese caso reparar los fallos. Estas investigaciones iniciaron a partir de finales de enero, principios de febrero. Son investigaciones que no solo se derivan de lo que vimos nosotros en precios, sino también de las inconformidades que varias industrias o compañías farmacéuticas pusieron, que decían, oye, yo oferté a tal precio y lo ganó alguien a otro precio mucho más alto. Y a partir de esas dos cosas, la Subsecretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno inició esta investigación de oficio. Lo que ustedes vieron la semana pasada es algo que ocurre en todas las investigaciones, procedentes o no, resultado de una inconformidad de un proveedor o participante de una licitación, que es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, solicitando la opinión o el derecho a réplica de las posibles personas afectadas por este proceso. Sin embargo, se notificó a todo el mundo porque es una licitación muy grande. Aunque fueran un número de claves, se le tiene que notificar a todos los participantes. Secretario. Estamos hablando de un posible incremento de costo cercano a los 13,000 millones de pesos, que significa que podemos inclusive al reparar esos fallos y adjudicárselos a los proveedores pues de mejores condiciones, tener un ahorro inclusive mucho mayor a lo que estamos ya viendo hoy con lo que se está pidiendo y solicitando de piezas. ¿No hay sanciones una vez que ya se han Claramente. penales? ¿Puede haber? Esa es la parte que la propia presidenta nos ha pedido. Bueno, le ha pedido a la Secretaria de Anticorrupción y Gobierno que pues, se cumpla la cabalidad la ley, no solo en lo administrativo, sino también en lo que puede ser posiblemente penal. Creemos que en esta primera compra que nos toca a nosotros, tenemos que pintar la raya, que no hay ni un solo espacio, ni un centímetro para admitir este tipo de prácticas y así dejar claro que de aquí para adelante nadie ni siquiera lo intente. Gracias.